Woot Woot es un juego familiar de 2 a 5 jugadores y partidas de entre 10 y 20 minutos. El objetivo es ser el primer jugador en conseguir 3 abejas. Aquí tenemos preparada una partida para 3 jugadores. Cada jugador recibe 5 cartas, se coloca una carta de abeja en el centro de la mesa y comenzará la primera ronda. El valor de la abeja es 10. En nuestro turno vamos a bajar una carta de nuestra mano a un lateral. Por ejemplo, yo juego esa carta en el hexágono. El siguiente jugador hará lo mismo. El objetivo para llevarse la abeja es no superar ese valor, ir colocando cartas. Por ejemplo, este juega un 2. Este jugador a lo mejor juega un 2. Yo, por ejemplo, aquí ya irían 2 más 4, 6 más 2, 8. Pues juego un 0. El siguiente jugador juega un 1. Si la carta coincide en color con la adyacente, el jugador tiene la opción de eliminar esa carta anterior y descartarla. Sería el turno del siguiente jugador. A lo mejor coloca, pues aquí van 7, coloca un 1. Me toca a mí y pongo un 1. Yo conseguiría la abeja. 3, 4, 5, 9. Me llevo la abeja a mis puntos. Así acabaría la ronda, se descartan estas cartas y cada jugador repone su mano hasta tener 5 cartas de nuevo. Y se sacaría la siguiente abeja. Bien, puede ocurrir también que un jugador, que las rondas estén jugando cartas, a lo mejor, estén jugando cartas. Por ejemplo, estas son comodines de colores, nos vale como cualquier color. Imaginemos que va así la partida. Yo he jugado esta y el siguiente jugador no puede jugar carta porque sobrepasa el valor 11. En ese caso, la abeja me la llevaría yo, se la lleva el anterior jugador. Y también puede darse el caso en el que todos los jugadores se queden sin carta antes de llevarse la abeja. Cuando un jugador en su turno no tiene cartas en mano, la abeja se escapa. Esos son los 3 casos de cómo puede finalizar una ronda. Y ahora paso a contar las 5 cartas especiales que tenemos. Por un lado tenemos la araña. La araña, imaginemos que esto está así. Imaginemos que esto está así. La araña sirve para llevarte 2 cartas a tu mano. Por ejemplo, esta y esta. Me las quedo a mi mano. También tenemos la hormiga. Pues por ejemplo, la hormiga me puede servir. La hormiga sirve para jugar una carta más de mi mano. Yo colocaría la hormiga y además colocaría otra carta de mi mano. Bien. También tenemos el tornado. El jugador que juega el tornado dice un número en voz alta y el resto de jugadores descartan ese número. Por ejemplo, dice el 0 y todos los jugadores tienen que descartar un 0. El saltamontes, si yo juego un saltamontes, salto el turno al siguiente jugador, le tocaría al siguiente. Y por último, el oso. Si yo juego el oso, todas las cartas que haya en el panal se descartan. Pues un juego muy rápido, de cálculo y bueno, con partidas bastante divertidas y con estrategia.